hablo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, la última clase expusimos o comentamos sobre la litiasis urinaria, la litiasis de la vía urinaria superior. Hoy vamos a tratar de que ustedes lleven una idea clara para el manejo de la litiasis. Habíamos dicho que la litiasis se presenta más en las provincias que quedan a la costa, la ecuatoriana. Se presenta mucho en pacientes que están expuestos a altas temperaturas y por nuestro clima, en la época que llamamos invierno, hay mucho calor, humedad y la poca costumbre de ingesta de líquidos favorece a que como una causal más que se precipiten sales de calcio y se llegan a formar cálculos en la vía urinaria. Toda la vía urinaria toda la vía urinaria puede presentar cálculos en los cales, la pelve, el uréter, vejiga, y ya vamos a exponer algo de los cálculos en la vejiga. Los cálculos en la vejiga muchos son resultado de que llegaron a este sitio, pero en otros es que se desarrollaron en la propia vejiga. Entonces, nosotros tenemos que ver cada caso en forma independiente. Repito, hay cálculos que llegaron del ureter y se quedaron estacionados en la vejiga y no pudieron ser expulsados y crecieron y se forman cálculos vesicales. O otros son cálculos que por defecto de vaciado vesical, por haber un residuo constante, se formaron cálculos en la vejiga. Ustedes tienen que haber escuchado en su entorno familiar, vecinos, amigos, de los tratamientos o de las sugerencias que da la comunidad frente a un paciente o un miembro de familia que se enteran de que tiene cálculos en la vía urinaria. Nosotros en nuestro medio, hay muchísima transmisión oral desde hace de muchas décadas para cuestiones domésticas, para ayudar a la eliminación, ayudar al descenso de los cálculos. Nosotros aceptamos, hay muchas indicaciones domésticas que tienen una razón, tienen justificación y que en el fondo de verdad va a ayudar a que el paciente que aqueja una litiasis, por ejemplo, de ureter, puede ser favorecido para la expulsión de un cálculo. Entonces, pero cuando usted tiene un paciente con cálculo, lo más conveniente es identificar o con la historia clínica, la evaluación que usted le hace al paciente, identificar dónde está ubicado el cálculo, su tamaño, su consistencia. Eso, al tener imágenes de cálculos de los pacientes, uno ya puede orientar el diagnóstico y decirle al paciente, mire, ese cálculo está en la pelvis renal, tiene más de 2 centímetros. Usted le puede decir, ese cálculo no puede ser expulsado, no va a recorrer, es imposible por anatomía. Si ve un cálculo que está ubicado en ureter medio, usted le puede decir, si tiene menos de 1 centímetro, usted le va a decir, ese cálculo va a migrar, es posible que migre. Usted le puede dar medicación para que esté sin dolor, le puede recomendar ciertas recomendaciones domésticas,
que ingiera mucho líquido, que camine, porque los cálculos no se eliminan con suero acostado, no, nada, eso es terrible, no, el cálculo va va a desplazarse con la actividad natural o incremento de actividad del paciente que presenta un cálculo, por ejemplo, en la vía, en el ureter, ¿no? Eso sí va a ayudar, pero acostado, encamado, bueno, capaz usted tiene una clínica, eso le representa ingresos a usted, pero no lo puede tener anclado en una cama mucho tiempo, quizás 2 o 3 días, entonces usted va a ganar por la hospitalización, por los sueros de colores que le puede sugerir y poner, pero no le va a ayudar a sacar la piedra, no le va a ayudar a expulsar la piedra. Entonces usted tiene que recordar que los cálculos también, dependiendo el tiempo que permanecen en el cuerpo de una persona, el sitio de su estancia, puede también aparecer infecciones. Por ejemplo, cuando hay hay personas que tienen factores de riesgo, como diabetes, que no está bien controlada. Paciente que tiene diabetes, si no se controla, esa litiasis puede provocar, esa orina detenida puede provocar una infección urinaria. Hay pacientes que pueden llegar por la emergencia sépticos por una obstrucción urinaria, porque van a hacer una pielonefritis o pueden hacer, como ya hemos mencionado hace ya casi también un mes, los abscesos, la colección de orina purulenta, formarse en la vía, hacerse una pionefrosis, o puede haber un acceso en parénquima, o puede haber un acceso perirenal, porque es un paciente que tiene factores de riesgo como, por ejemplo, lo más común en nuestra comunidad, paciente diabético, ¿no? Ahora recuerden, ya ustedes saben que hay un mayor incremento de diabetes en el medio, ¿no? Por las dietas, hábitos alimenticios, factores hereditarios y un descontrol en la ingesta de demasiados carbohidratos. Aquí, en esta diapositiva, es lo que usted va a escuchar muy a menudo. Usted va a decir que le recomiendan que tome infusiones de ciertas hierbas medicinales del medio, que en el fondo nosotros, el paciente está en libertad de hacerlo. Lo que no es correcto cuando el paciente va al otro extremo, ¿no? Porque así nos lo refiere la familia del paciente con litiasis. Algunos ponen en la nevera agua de boldo para la mañana, agua de pelusa de choclo a mediodía, y en la noche agua de manzanilla. Entonces la nevera está llena de botellas de agua, de infusiones para que ayude a salir la piedra. Bueno, eso ya es al otro extremo, pero decirle que ingiera una infusión de alguna de estos productos naturales, no tienen su base porque son diuréticos, ayudan a que esa producción mayor de orina hace que el cálculo se mueva, ¿no? Se mueva y vaya migrando por el ureter. Estamos hablando de un cálculo que tiene 8 milímetros, 7 milímetros, no más allá de un centímetro, porque recuerden cómo es la anatomía del ureter. Entonces, el cálculo va a ir descendiendo muy lentamente en algunos casos. Tampoco usted puede decirle, nunca le puede asegurar al paciente que tome esta medicación y en una semana usted lo expulsa. Eso no, bueno, usted podrá decir eso, o si usted quiere lo dice, pero no puede aseverar eso, no debe decir eso, porque el paciente puede que en una semana no vaya a expulsar la piedra. Puede que se demore 1 mes, 2 meses. El norte del tratamiento de un paciente con litiasis, dependiendo del tamaño, es que usted consiga que el paciente elimine el cálculo. No todos los pacientes con litiasis son pacientes que requieren cirugía. No todos los pacientes que tienen cálculo requieren
intervenciones de enseguida. Repito, es de acuerdo a lo que está causando el cálculo. Por eso les dije a ustedes que inicien la evaluación de lo más sencillo a lo más complicado. Usted le toma una placa simple y es posible que vea el cálculo. Hace poco llegó una paciente de ciudad, de cantón vecino, que ha tenido un cólico en enero. Y el médico le ha tomado una placa simple y le ha detectado, se ve una imagen de una litiasis en la pelvis renal, supuestamente. Solo es placa simple. No puedo precisar que está en la pelvis, pero yo le digo, esto está en la pelvis, en el área renal izquierda. Como hay este problema del coronavirus, ella se aisló, pero ahora vuelve a tener cólico y vuelve al médico que la ha visto y el médico con buen criterio le ha dicho, ya han pasado como 4 meses, tómese una nueva placa simple. El doctor aprendió eso, una placa simple, y ahí está la placa, la piedra, en el mismo tamaño, en el mismo sitio. Entonces le ha dicho ella, tiene que buscar una atención de especialista para ver qué le va a brindar como tratamiento de ese cálculo. Que si ha pasado el cálculo en el mismo sitio, si está en la pelvis renal y tiene 1,5 centímetros o un poco más, ese cálculo no va a poder ser expulsado, no puede migrar ni pasar la unión uretero-piélica ni el ureter, porque estamos hablando del tamaño que tiene el cálculo. Entonces usted tendrá que sugerirle otro procedimiento, otro tratamiento, hay otras alternativas. Y le tiene que advertir que ese cálculo debe salir en cuanto sea posible aplicar un tratamiento. Porque si el cálculo se queda ahí olvidado, como muchos de los pacientes manejan así su enfermedad, va a pasar mucho más tiempo, puede que no le dé molestias porque ya sabe con qué va a aliviar sus molestias. Entonces ahí viene la automedicación. Y escucha, le dicen, no, a mí un homeópata me disolvió las piedras con unas hierbas, ahí va corriendo, el tratamiento, le dice el homeópata, son $400, saca dinero de donde no tiene y se toma la medicación y ya, como no tiene dolor, pasa el tiempo y el homeópata dice, se da cuenta, usted ya no tiene nada, va a ser tranquila. Puede que ya no tenga dolor, el cálculo está ahí, la orina pasa, pero el cálculo segurísimo que va a seguir creciendo después de 1 año, 2 años, 3 años, le da un dolor fuerte y ahí se acuerda que la piedra, ¿no? Que ya me la disolvió, pero ¿cómo comprobó que ya le había disuelto la piedra? ¿Le hizo alguna imagen? ¿Le hizo alguna ecografía? No, pues el tratamiento del homeópata no es con imágenes y las controla, pero ya gastó contenta y entonces vuelve a ir a los servicios públicos a hacer fila para que le vean hasta que algún día le toca y le piden otra placa o lleva las placas anteriores y el cálculo ha crecido o el cálculo ya se quedó detenido y hay hidronefrosis y va y solicita que lo operen. Doctores, siempre, todos en la actualidad llegan pacientes con los riñones ya lesionados totalmente, hidronefrosis, otros debutan con infecciones severas y ya el riñón no sirve, y el riñón ha estado obstruido. El riñón, doctores, al inicio de una enfermedad se defiende, da cólico, avisa que tiene una obstrucción. Nosotros calmamos el dolor. El cálculo sigue retenido ahí. El cálculo va a seguir aumentando progresivamente, lentamente, de tamaño, acumulándose más sales de calcio, si de oxalato de calcio, o más de ácido úrico, va aumentando de tamaño hasta hacer un cálculo muy obstructivo, grande, y al principio el riñón también se defiende, trata de eliminar la orina de alguna manera, hay el dolor, se automedican y pasa el tiempo, y algunos comienzan después de 3, 4 años de tener una litiasis, dice, me he hecho hipertenso. Lógico, un riñón ya no le trabaja como es debido,
se comienza a autodestruir progresivamente y va a causar hidronefrosis. Y entonces el flujo sanguíneo que iba a ese riñón obstruido ya no va suficiente. La sangre va a ir al otro riñón. Y entonces comienza a haber aumento de presión porque su riñón está trabajando de otra manera, mayor trabajo. ¿No ve que ellos trabajan siempre en forma armónica, equitativa? Flujo de sangre acá, flujo de sangre allá. Eso ya trabajan muy bien los dos, pero si uno se obstruye y se empieza a dañar, va a haber mayor trabajo. Ustedes han de haber escuchado, dice, es una función vicariante, compensadora, y entonces el paciente se hace hipertenso. Ay, que yo no sé, porque me he hecho hipertenso, y entonces si no se hace una buena historia clínica, ni si no se revisan los antecedentes, la explicación está en ellos. Ah, sí, es que tengo un cálculo, pero no me molesta. Esto que le estoy refiriendo, doctores, es de presentación cotidiana en nuestras consultas. Todo un siempre. Es porque la comunidad no maneja bien la litiasis. Y nosotros los médicos a veces tampoco sugerimos ni advertimos. Lógico está que usted puede advertir, pero el paciente y su entorno familiar es el que decide qué solución o si decide solucionar su problema definitivamente. Esta semana llegó una señora a la consulta. Dice que yo la he visto en diciembre del 19. Ya. Ella es tía de un médico. Entonces el médico la mandó a la consulta porque ya estaba, el sobrino ya está cansada de que le dé receta y ella no quiere operarse. Ya sabía que tenía la piedra. Entonces yo la veo en diciembre y le digo, señora, hágase una tomografía. Pasó, se hizo la tomografía en los primeros días de febrero y me dice, doctor, ¿cuándo me van a operar la piedra? Y yo le digo, señora, lamentablemente su riñón está dañada. No, que otro doctor me dijo, que el doctor de acá me dijo que me van a hacer esto, que van a hacer el otro. Entonces, ¿por qué me busca a mí, pues, doctora? No, señora, le digo, no, es que mi sobrino me dijo que vaya donde usted. Pero, señora, si no está conforme con el diagnóstico, usted puede decidir lo que hay que hacer. No, que no me... No, digo, señor, su riñón está malo, hay que sacárselo capaz del riñón. No, que me saquen la piedra, no sé qué. Entonces usted tiene que saber que existe un examen que es medicina nuclear, que se llama gammografía. Entonces le hemos pedido la gammografía ósea, la gammografía renal. Penosamente en nuestro medio hay la gamma cámara solo en el hospital de Solca. Al haber solamente esa gammografía ósea, el paciente tiene que ir a pedir y su costo pues es alto. Lo más económico son $280. Entonces tiene que invertir esa suma. Ahora, usted tiene que saber de haber escuchado de este examen. Se usa gammografía ósea, renales, para ver la captación en la gammografía renal es para ver la función del riñón. Se usa tecnesio 99, unos radioisótopos que se van a inyectar y con la gamma cámara van a estudiar la captación, la eliminación y ahí se hace una ecuación para ver la función del riñón. En este caso, lo ideal sería que los dos trabajen armónicamente, que tengan, qué sé yo, el 99%, el 100% cuando son sanos. Pero hablando en este caso que he mencionado, la señora, bueno, ella la vimos en febrero. Ahora viene porque ha tenido episodios de fiebre, qué sé yo, y que está enferma, en cuarentena y bla, bla. Y yo le digo, ya se hizo una gammografía, ya me la voy a hacer, ya me la voy a hacer. Ya se la hizo. Vemos la gammografía, pero me mandó por correo el informe y la foto. Y dice, riñón izquierdo, 22% de función, 22%.
riñón derecho, el resto, 78% de función. ¿Ya? Entonces, doctores, con una función de 22%, ¿cómo voy yo a permitirme decirle que le voy a sacar el cálculo y le voy a dejar esa bolsa hidronefrótica? Porque cuando saco el cálculo se va a eliminar el líquido de las cavidades. Entonces eso es una bolsa hidronefrótica. Ya no hay parénquima. Solo hay un 23% de captación del medio de contraste, del radiofármaco, y de eliminación casi muy escasa. De todo riñón, menos de 35% de función. Si es que el otro riñón está bueno, no puede usted dudar y tiene que indicar el retiro. Hay casos que el otro riñón también está mal. Entonces viene el problema de cómo se lo extraemos, cómo vamos a manejar. Y entonces ahí tiene que ser manejado especialmente por nefrología, porque esa paciente o ese paciente va camino a la insuficiencia renal crónica, va a depender de máquina de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Entonces, los cálculos deben ser retirados de una manera u otra para que los riñones puedan funcionar y eliminar la orina sin ningún obstáculo. Ahora, cuando usted ve a un paciente, tiene que ver, cuando lo evalúa, tiene que ver cuántos cálculos tiene, el tamaño, la composición. Tiene que hacer unas imágenes más detalladas como un urograma excretorio o una tomografía, dependiendo dónde usted labora, dependiendo de la maquinaria que tiene a la mano. Usted le puede pedir un urograma excretorio. Eso es con rayos X. Hay muchos sitios del estado donde hay rayos X y están subutilizados porque nosotros los médicos pedimos ahora, muy sencillo, vaya a Guayaquil, supongamos vive en Milagro. Yo le voy a dar la orden para que vaya a Guayaquil y se haga una urotomografía. Entonces el paciente empieza, le pide, se viene acá a Guayaquil, tiene que sacar cita, no hay cupo, no hay esto, no hay lo, venga en 3 meses. El paciente regresa, vuelve a los 3 meses, se le hace la tomografía, tiene que sacar cita. Bueno, y así pasa la evaluación 6 meses, 1 año. Como seguramente ya se está automedicando, ya se cansa, se olvida y el cálculo sigue adentro y no sabemos qué está causando el cálculo, qué segmento está obstruyendo, qué grado de complejidad tiene el cálculo, tamaño y demás. No debemos, creo, manejar de esa manera a los pacientes. Si usted trabaja en un hospital del Estado y hay un rayos X, comience con una placa simple. Eso toma escasos minutos y es lo básico que puede tomar un médico o un licenciado o un tecnólogo de imágenes para que tome una radiografía simple acostado. Ahí ya tiene el cálculo. ¿Y por qué insistimos en una radiografía simple? Porque hemos dicho que el 80% más de los pacientes de nuestro medio presentan cálculos de oxalato de calcio que son visibles por su densidad en una radiografía simple. Y si ya usted toma una tomografía, puede ver si hay alguna anomalía, algún trastorno a nivel de la vía excretora, alguna alteración en la forma del riñón, puede ser un riñón herradura, puede tener un riñón ectópico, puede tener hay algunas alteraciones que lógicamente son raras, pero pueden aparecer en una evaluación, porque el hecho de que existe una anomalía no significa que no es compatible con la vida y la función del riñón o los riñones. Entonces, hace muchos años, más de 100 años, hace algunas décadas, el tratamiento para la litiasis siempre fue intervencionista. ¿Sí? Teníamos que hacer incisión, corte, explorar, ir al retroperitoneo a extraer los cálculos. El que está acá, el que hace cirugía de urología,
tiene que saber todas las técnicas tradicionales basadas en la urología general. Tiene que saber extraer un cálculo con cirugía abierta, porque quizás alguno de ustedes va a hacer cirugía laparoscópica, pero sería fabuloso que todos los casos lo pueda resolver por esa vía que usted sea especializado, pero no siempre es posible, doctores, y a veces hay que convertir el procedimiento en una cirugía convencional y debe estar capacitado para que, en primer lugar, no corra ningún riesgo al paciente que ha depositado en usted la confianza de resolverle un problema. Y no siempre en nuestro medio, en nuestro querido Ecuador, hay sitios que solamente hay super especialistas. Eso, bueno, si usted va a radicarse a algún país latino como quizás una gran clínica en Argentina, en Santiago de Chile o en alguna ciudad grande de Brasil, lo va a poder realizar. Entonces usted es súper especialista y va a laborar ahí. O si se va a Norteamérica o va a Europa, se dedica solo a eso. Bueno, en ese centro habrá alguien que le va a dar una mano porque está establecido cuando usted tiene que convertirlo. Pero lo estamos felicitando a algunos de ustedes que va a llegar a ese nivel, perfecto. Pero mientras los que laboramos aquí tenemos que estar capacitados para poder convertir una cirugía endoscópica en una cirugía convencional para, si hablamos de urología, extraer un cálculo en algún segmento o parte del tracto urinario de la persona. Dependiendo del tamaño, para los cálculos renales, siempre desde la década del 80, 84, se diseñó un aparato que emite ondas de choque. Ese procedimiento se llama litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ahí hay un cuadro pequeño, hay un pequeño cuadro donde está un cálculo grande, se ha hecho la litotripsia extracorpórea, están los fragmentos de diferente tamaño y en la otra imagen o colección están todos los cálculos fragmentados pequeñitos. Ese es un procedimiento no invasivo que se usa una máquina como está en la foto. Esa máquina es un litotriptor de ondas de choque para fragmentar los cálculos del área renal que tienen menos o más, no, más o menos 1 centímetro de tamaño, que no es demasiado de mucha consistencia, porque también si es muy denso, muy fuerte, las ondas de choque no lo van a fragmentar. No todos los pacientes, no a todos los pacientes se les puede aplicar el mismo tratamiento. En nuestra comunidad existe un gran problema. Cuando en el año 2000 el Hospital Bernaza instalamos el primer litotriptor de la ciudad. Entonces todos los pacientes se enteraron y todos los pacientes venían para que nosotros le realicemos la litotripsia extracorpórea. No, doctores, la litotripsia extracorpórea tiene como todos los métodos, tiene sus indicaciones precisas, pero en nuestro medio se tiende a generalizar todos los procedimientos. Hace unos 30 años, quizás o 25 años, se comenzó a hacer la extracción de la vesícula por vía laparoscópica. Ustedes son médicos jóvenes, pero han de haber escuchado. En esa época, doctores, todas las damas querían hacerse cirugía laparoscópica de la vesícula. Es porque la comadre Juanita le dijo que se sacó la vesícula y no tiene nada, y que al otro día ella comió fritada. Y como ella dice que le han dicho que tiene una piedra, también se va a hacer la cirugía laparoscópica de vesícula. Por favor, doctores.
La vesícula no está en nuestro organismo de adorno como un arete o un piercing. La vesícula cumple una función. Ustedes tienen que haber visto ya nociones generales de gastroenterología. Entonces la vesícula cumple una función magnífica para aportar con la bilis durante nuestra digestión. Es decir, la vesícula coloca la bilis en nuestro intestino, en nuestro duodeno, para que se desdoble todo lo que nosotros ingerimos, toda la barbaridad que comemos. Entonces, como está diseñado para una esencia, ayude a disolver, ayudar para hacer el bolo. Ustedes tienen que haberse leído también, o capaz el profesor le dijo que se extrae la vesícula al cabo de algunos años, especialmente cuando llega a la edad adulta, comienzan a haber trastornos intestinales, trastornos digestivos. Es porque la digestión ya no es tan como cuando se es jóvenes, hay las enzimas, todos los jugos gástricos, porque ya ha llegado a una edad de 60 años o más y no hay vesícula. La bilis pasa directamente. Entonces, la vesícula debe ser extraída cuando hay una indicación razonable y valedera para ser extraída. No porque mi comadre se hizo, también me la voy a hacer yo, por favor. Pero eso ocurrió hace unas 2 o 3 décadas. Los cirujanos generales que hacían ese procedimiento se llevaron muchos réditos económicos porque es que hay un solo pequeña punción y al otro día ya como fritado, como encebollado. Sí, está muy bien, pero ¿para qué te sacaste la vesícula si no tenía nada? Bueno, eso es un comentario en inmunología. Los procedimientos que se usan para liberar la vía urinaria de un cálculo son aplicados en cada paciente en forma muy específica. No podemos generalizar. En una época de Pinto, todos querían litotripsia. Litotripsia para todos. No, están equivocados. La onda de choque va a fragmentar los cálculos y tenemos que comprobar que el paciente va a ir eliminando progresivamente los fragmentos. Era un cálculo de menos de 1 centímetro y puede hacerse 50 fragmentitos pequeños. Depende de la consistencia del cálculo que ha tenido ese paciente para que logre hacerse un grano muy fino del cálculo. ¿Sí? Se fragmenta muy pequeño. Otros tendrán fragmentos más grandes. Entonces, todo eso esto es un proceso. No, repito, no es que a todos les vamos a dar la litotripsia extracorpórea. Es un procedimiento vigente que tiene sus especificaciones y lógicamente logra la liberación de un cálculo de 1 centímetro, más allá de 1,5 centímetros ya no es recomendable, y se va a liberar el cálculo de la vía urinaria, hablando de pelvis, quizás ureter superior. Cuando el cálculo es muy grande, no va a funcionar como hemos puesto fracaso. También el cálculo que está ubicado en el cáliz inferior. Para recordar, los cálices tienen esta posición, ¿no? Y el cáliz inferior, dependiendo del cuello que tiene el cáliz, nosotros en anatomía decimos que los cálices tienen una forma como de copa, y algunos libros de anatomía dicen como copa de champán, es decir, amplio y un cuellito, porque lo que va a salir por la papila es agua, entonces no necesita tener un vaso, el cuello de un vaso grande, no, esa es la anatomía natural, ¿no? Entonces, en el cáliz inferior a veces se forman cálculos y ese es un capítulo aparte que nosotros, los que hacemos urología, tenemos que estudiar y revisar porque algunas veces se hace cálculo, litotripsia y cómo salen los fragmentos de esa zona es a veces muy difícil la eliminación de esos fragmentos por un cáliz inferior.
Los pacientes que tienen exceso de peso, a veces la onda de choque no va a llegar porque el equipo ayuda con computadora, se ayuda en la posición, a posicionar y marcar dónde va a estar dirigida, porque las ondas de choque son dirigidas no al azar, son dirigidas al cálculo que está dentro de la pelvis renal. Entonces se apoya con ecografía y con la computación, como la computadora, para dirigir las ondas de choque muy específicas y tratar de fragmentar los cálculos. Ahora, las ondas de choque van a provocar para que ustedes entiendan, una especie de sacudida en el riñón, porque son ondas de choque. Las ondas de choque no son ese aparato tiene para graduar la intensidad, el número, no es una cosa que se la puede dejar en manos de personas que no saben el funcionamiento y lo que provoca las ondas de choque. Entonces, eso es una máquina que tiene que capacitarse el personal que labora en esa área para realizar este procedimiento. Entonces, bueno, el comentario de los cálices inferiores, que como ustedes ven en ese dibujo, son difíciles se los puede fragmentar, pero a veces los fragmentos no tienen cómo ser expulsados porque estamos hablando de que tienen que subir por el cuello y llegar a la pelvis, cosa que es difícil por la anatomía del riñón. Eso hace, repito, ese es un capítulo un poco largo que no es necesario que ustedes complicarles con eso. Ahora, los cálculos coraliformes. Como ustedes saben, los cálculos coraliformes son grandes, ocupan toda la vía excretora, los cálices pelvis, como está en esta foto, y estos cálculos, quizás al inicio, unos 5 años atrás, el paciente que tiene este cálculo tuvo cólico, quizás se automedicó, no se evaluó y siguió con su vida normal, y el cálculo detiene la salida de la orina y comienza a aumentar de tamaño el cálculo y va ocupando los diferentes cálices. Eso se llaman cálculos coraliformes. Algunos se forman con un núcleo bacteriano. Ha tenido infección y el núcleo es bacteriano y se comienza a acumular sales de calcio, fosfato cálcico, fosfato amónico magnesio y se va haciendo un gran cálculo que lo llamamos coraliforme, otros lo conocen como un cálculo en asta de ciervo, ¿no? Como el venado, ¿no? Acuérdense de la canción El Venado que las doctoras tienen que haber bailado cuando eran pequeñas en alguna cuestión de la escuela, ¿no? Dice, el venado, el venado. ¿No? Esa es la forma de los cálculos que tiene que... ¿Cómo va usted a extraer los cálculos coraliformes? Los especialistas en urología tienen que estar capacitados para la extracción de los cálculos. Durante muchos años, y todavía está vigente, la cirugía abierta. En la actualidad se trata porque existen métodos mínimamente invasivos para llegar al riñón y fragmentar los cálculos que están ocupando la vía urinaria superior. Ese procedimiento se llama nefrolitotomía. Mire, eso es un cálculo que está ahí reconstruido después de una cirugía a cielo abierto, es decir, se trata de entrar por la vía excretora o se hacen cirugías de riñón que es necesario trabajar con frío, a veces hay que hacer una isquemia transitoria para abrir el riñón, como cuando usted abre un fruto como
que todos ingerimos, que a uno le dicen, aquí se dice aguacate, otros dicen abocados, depende de la región. Bueno, usted habla de un aguacate, ahí está la pepa. Ya, entonces muchas veces tenemos que hacer una cirugía que es un poco agresiva, pero tenemos que sacar ese cálculo porque ¿por qué la urgencia de desobstruir un riñón con ese cálculo? Hemos dicho que la vía urinaria trabaja a base de presiones de agua. Siempre está vacío los cálices, siempre está vacía la pelvis, solo llega agua, se contrae y la impulsa por el ureter de la vejiga. Imagínense ustedes este cálculo que está moldeado en la pelvis, en los cálices. ¿Cómo va a trabajar el riñón eliminando la orina? Trabajará aumentando su presión de excreción. Entonces va a haber un problema a nivel de la médula del riñón. Va a haber un aumento de presión y entonces va a empezar, se origina una lenta autodestrucción del riñón. Cuando usted solicita un eco, usted tiene que tener una idea de cómo informan los médicos de imágenes una ecografía. Ya sé que usted posiblemente no va a ser médico de imágenes, pero ustedes van a ser consultados muy pronto con los exámenes. Viene su familia, usted va a ser médico de su familia. Entonces viene un tío y le dice, me dice, doctor, sobrino, me dice esta ecografía. Mire lo que, interpréteme qué es lo que dice. Entonces le va a decir, por ejemplo, si es un eco renal, le va a decir, la relación córtico-medular está disminuida. Tiene menos, eso es un cálculo, no es matemático. En la ecografía, en las imágenes, se magnifica lo real de un órgano. Entonces le va a decir el ecografista, tiene una relación córtico-medular menos de 0.70. Entonces, si usted lee eso y tiene una piedra, ese riñón ha disminuido casi el 50% del parénquima útil para su función, porque la relación córtico-medular se supone que es de 1,30, 1,40 y si es posible más, dependiendo del tamaño y el estado del riñón. Otras veces dice pérdida total de la relación córtico-medular. Significa que ese riñón ya no funciona, ya no depura sangre. Ese riñón puede que por ahí filtre algo de agua y nada más. Y puede que esté una gran hidronefrosis o ya se ha hecho una atrofia del riñón. Entonces, pacientes que tienen cálculos coraliformes van camino a la insuficiencia renal crónica, más aún si son bilaterales. Alguna vez, hace años, en un congreso en la capital, un colega de esta zona nos dijo, yo nunca he visto cálculo coraliforme. Qué pena, le dijimos nosotros. Le dijimos, nosotros te vamos a invitar, te vamos a pagar transporte de Ecuador, te vamos a alojar en la sala para que estés una semana y vea a todos los pacientes con cálculo coraliforme que llegan a nuestro hospital. Lógico, en la provincia de Pichincha hay menos cálculos que en la provincia de Manabí o en la provincia del Guayas o en la provincia del Oro. Y si no trabaja en un hospital de concentración, como hemos tenido la suerte de trabajar nosotros, no va a haber muchas cosas. Estamos hablando de hospital donde confluían muchísimo volumen de pacientes, como fue el hospital de Bernal, como fue. Bueno, ahora las cosas han cambiado un giro muy grande porque tiene todo un costo y entonces los pacientes que no tienen cómo cubrir los gastos, entonces ya no tenemos el volumen humano que antes solicitó atención en nuestro hospital. Entonces, la nefrolitotomía percutánea es un procedimiento no invasivo que podemos aplicar en pacientes con cálculos grandes en el riñón.
Aquí en la primera foto podemos ver con un poco de voluntad, es una foto que está en el quirófano, ustedes pueden ver una especie de un tubo que tiene márgenes negras y plateadas, y hay un dibujo donde se indica que ese tubo entra directamente al riñón y nosotros vamos a fragmentar a través de ese ducto, vamos a poder aplicar un litrotrictor que puede ser neumático o puede ser por láser. Aquí está, ese es el procedimiento de nefrolitotomía percutánea. Eso podemos llegar desde el exterior a la pelvis y fragmentar un cálculo por medio de, repito, un litrotrictor neumático o un litrotrictor con láser. En la actualidad, nosotros durante hace ya 3 años o un poco más, en algunos centros es posible hacer la nefrolitotomía percutánea y tenemos otros aparatos que se pueden introducir por la vía urinaria inferior e ingresar al ureter. Entonces es posible hacer una endoscopía ureteral y poder fragmentar los cálculos que existen en el ureter que están impactados. En todos estos procedimientos, nosotros tenemos que garantizar que después que se fragmentan los cálculos, no se detenga la salida de la orina a través del uréter. Entonces nosotros le colocamos a los pacientes un catéter en el uréter, muchas veces durante u otras veces antes de los procedimientos, para garantizar que el uréter quede permeable una vez que se ha fragmentado el cálculo. Porque ha sucedido que si no le colocamos un tutor en el uréter, los cálculos fragmentados querrán salir por naturaleza por el uréter hacia la vejiga y pueden acumularse formando una calle que se llama litiasis, un camino de fragmentos pequeños que va a causar una obstrucción, presentándose un dolor cólico, complicando la vida del paciente. Entonces nosotros nos apoyamos con catéteres que entran en la luz del uréter. Como podemos ver en esta imagen grosera, donde ve un catéter y se ven unas imágenes de calcificación que están adosadas a nivel del catéter. Esos son cálculos que están retenidos en el uréter. Esto no debe suceder. Esta es una imagen grosera, que esto no debe suceder porque la fragmentación la fragmentación debe ser lo más fina posible, es decir, que se quede en pequeños fragmentos como un polvo, para que cuando se hace la nefrolitotomía percutánea se utiliza una especie como de succionador, se usa pinzas para ir sacando fragmento tras fragmento, y muchas veces si se trata un cálculo con nefrolitotomía percutánea, cálculos muy grandes, a veces el procedimiento tiene que ser repetido una vez, 2 veces. ¿Por qué? Porque no podemos pasar horas de horas fragmentando cálculos, porque estamos hablando de que entramos por una punción a nivel del riñón, por un artefacto donde entra un lente que está conectado de la parte exterior a una cámara, esa cámara va a un monitor. Todo se maneja desde afuera, así como tienen que tener ustedes idea cómo los procedimientos de la paroscopía. Bueno, en urología se hace lo propio con el nefroscopio, con ureteroscopio. Los aparatos entran a través de la vía urinaria, a través del riñón, y esos aparatos hay de diferentes diámetros, tratando siempre y cada vez se diseñan lo más finos posibles para dañar menos el parénquima, que es perforado para entrar a la cavidad de los cales.
Entonces, si nosotros usamos láser, se va a aplicar el láser en un cálculo, pero son milimétricamente emitida el láser para pulverizar la piedra. No es que es como un martillo que usted lo fragmenta con su fuerza y lo estalla una piedra. No, el procedimiento es el láser fragmenta muy fino y lo convierte como en polvo. Hay también unos aparatos que son vaporizadores. Es decir, hay muchos instrumentos en la actualidad que son de mucha utilidad. Lo que sucede es que no se puede generalizar la existencia de los mismos en todos los centros de alta complejidad como los hospitales, porque su costo es muy alto, su mantenimiento es costoso y es necesario el uso delicado de los instrumentos. Por ejemplo, cuando se usa el láser, el filamento que se usa para fragmentar los cálculos es como una pequeña varilla. Y en su extremo va a pasar la energía láser en el extremo. Se va a tocar la piedra, se tiene que controlar, el láser es una máquina que está afuera, pero esa varilla tiene un alto costo, doctores, $900,000. Y son de uso limitado. Si usted se va a Norteamérica, la varilla se usa en un paciente y se la descarta. Eso es porque ahí el dinero o el seguro le puede cubrir todos estos insumos. Pero nosotros estamos en Ecuador. Entonces tenemos que hacer maravillas para poder aplicar el láser en los pacientes, porque su costo es alto. Y los aparatos son muy frágiles. Estamos hablando de óptica, ¿sí? Una óptica larga que penetra a través del ducto y que tiene aproximadamente 6-7 milímetros de diámetro, que da una fuente de luz, va a dar una imagen dentro del riñón y a través de ese ducto vamos a pasar el filamento para hacer una litotricia neumática. El neumático es como, imagínense como un taladro, ya algo así. Y otro, si hay láser, podemos aplicar el láser. Todo depende de la situación económica de los pacientes y todo depende si todos estos insumos existen en un centro para tratar. Cuando se realiza este tipo de procedimiento necesitamos rayos X. Y ustedes que ya aprobaron muy bien traumatología, ustedes han de haber escuchado el brazo en C. Entonces es un aparato en forma de C que se lo tiene que mover y constantemente irradiarse para ubicar, para ver bien dónde está el cálculo. Se usa el posicionamiento con ecografía. Entonces, todo lo que les estoy mencionando tiene un costo. Entonces, equipar un quirófano con todos estos insumos, toda esta maquinaria, tiene un alto costo, doctores. Entonces, no es posible que todos los pacientes tengan acceso a realizarse la nefrolitotomía percutánea porque tiene que hacer una inversión alta de dinero. Bueno, si vamos a hablar de los cálculos ureterales un poquito, ustedes pueden ver en este dibujo dónde se detienen los cálculos, que ya les comenté que por eso tomamos una radiografía simple, porque vamos a ver por anatomía dónde se quedan los cálculos. Entonces, si hay un cálculo superior, vemos que en la unión de la pelvis con el ureter se detiene la piedra. Se va a detener cuando el ureter cruza los vasos ilíacos. Ahí está la flechita verde que usted puede observar. Y cuando el cálculo llega al ureter, también se forma la piedra. Se puede detener la piedra. Entonces, los cálculos de menos de 1 centímetro, cuando un cálculo tiene, por ejemplo, 5 milímetros, como está escrito ahí, puede haber la eliminación espontánea lentamente y puede ser expulsado. Cuando va más allá de 5 a 10 milímetros,
bueno, a veces se torna difícil y tendremos que hacer algún otro procedimiento. Lo que quiero que quede claro, doctores, es que usted tiene que tratar de resolver la litiasis dependiendo del tamaño, la situación del cálculo y lo que está provocando el cálculo en ese paciente. Y si hay paciencia y el cálculo va a migrar, usted lo puede controlar, lo puede citar. A ver, le detectó el cálculo en el ureter superior derecho, usted le dice, va a tomar esta medicación, venga en 2 o 3 semanas y tome la medicación como usted le indica. La medicación para la litiasis no es cuando tiene cólico. Si usted usa antiespasmódicos, tendrá que usar antiespasmódicos durante mucho tiempo para mantener relajada la fibra muscular del ureter, para que el cálculo no haya espasmo y el cálculo con el apoyo del flujo urinario vaya migrando. Entonces, si usted lo cita en 3 meses, le dice, traiga una placa simple o vaya, tómese una placa simple. No le puede estar pidiendo a los pacientes tomografía a cada momento. Bueno, si usted tiene una clínica y un tomógrafo, bueno, usted tendrá que romper un poco la ética porque usted ha gastado miles en entrada para que le pongan su tomógrafo y necesita obtener, bueno, ese es su problema. Pero si un paciente que va o usted trabaja en un servicio público o en algún hospital del Estado o particular, usted se traiga una placa simple. Trae la placa simple y compara. Ha migrado, decimos a veces, se han movido 2 cuerpos vertebrales, está más abajo, ya está llegando a la pelvis ósea, no tiene mayor molestia, sigue esperando, siga tomando la medicación, ingiera más líquido y va a botar la piedra. Sigue el paciente, a veces hay sorpresa que el paciente le llama, dice, doctor, tuve un dolor y lo expulsé. Entonces usted tiene que decirle, antes de que ocurra eso, si es posible, micciones donde pueda coger la orina y a veces la puede cernir porque así lo hacen. Y entonces llega a rescatar el cálculo y usted le tiene que sugerir que le haga el estudio, aunque sea de la composición química, para ver cuál es el mineral que está con mayor presencia. Entonces puede que le salga fosfato amónico magnesio, puede que sea cálculo de ácido úrico, porque usted tiene que también decirle que el hecho de que expulsó un cálculo no quiere decir que no puede recidivar un cálculo. Es que usted tiene que hacerle un estudio completo. No podemos conformarnos solamente con tabletas para el dolor, el paracetamol. No, doctor, usted tiene que hacerle, si comprueba que hay un cálculo, le alivia o sale la piedra y usted tiene que hacer un estudio de la enfermedad, porque la litiasis en un 50% es una enfermedad. Un grupo de pacientes pueden hacer cálculo una vez en su vida, pero otro 50% va a recidivar y a los 5 años le vuelve otra vez con cólico. Entonces, usted tiene que hacer un estudio un poco más exhaustivo, buscando y descartando causas. Le tiene que hacer un estudio de la paratiroides, de la tiroides. Tiene que ver qué otros factores tiene el paciente. Tiene que ver la dieta. Tiene que ver los factores hereditarios. Es decir, usted no se puede conformar solo que tome, que ya voy a votar y adiós. El paciente, si usted no lo maneja bien, el paciente va a buscar otro médico y usted va a perder un paciente que le ha puesto la confianza y que usted va a tener su rédito económico en la consulta, porque es posible que sea un paciente privado. Ahora, hemos puesto esta diapositiva porque en el medio, como dijimos al inicio de esta exposición, en la comunidad generaliza
y enseguida se deja influenciar por todo lo que escucha, como está sucediendo ahora, por ejemplo. Ayer tienen que ver ustedes, he leído la noticia de que se está promoviendo el dióxido de cloro, ¿no? Para ingerirlo y que se cure el coronavirus. Yo quisiera que alguien me muestre un estudio científico, académico, médico, que diga que eso es posible. Pero ya la comunidad está queriendo comprar todo, pero por favor, doctor, penosamente es necesario hacer muchos cambios en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué pongo este medicamento? A este medicamento se llama Tamsulosin. Nosotros en urología lo usamos para que se relaje la fibra del cuello vesical muscular, se relaje las fibras del estroma de la próstata, para que la próstata se recoja un poco y pueda el paciente miccionar un poco más satisfactorio. Es decir, este medicamento actúa a nivel de la glándula prostática masculina. Entonces, alguna vez llega una paciente, una dama, y dice, doctor, me han mandado estas tabletas que toma mi esposo para la próstata. Yo creo que ese doctor se ha equivocado. No, doctores, no se ha equivocado. No. Este medicamento es mucho que actúa a nivel del tracto urinario inferior. En el adulto se presentan y se van a desarrollar unos receptores en el cuello de la vejiga, en el trígono vesical. Entonces, este medicamento se usa para los cálculos que se encuentran en el ureter inferior, los que llegan a la vejiga, para que se relaje la fibra muscular del detrusor, del mecanismo de válvula que tenemos del ureter en la inserción hacia la vejiga, y el cálculo siga migrando hasta que caiga a la vejiga. Entonces, por esa razón es que se usa. Pero, ¿qué pasa con en el medio? El visitador médico anda por ahí diciendo que la Tamsulosin es para la eliminación de las piedras. Entonces, el paciente que tiene una roca grande toma Tamsulosina. ¿Cómo va a ser posible que un medicamento enriquezca la industria farmacéutica por una información, yo digo que errónea o equivocada? El visitador médico no tiene ningún conocimiento ni capacitación universitaria de medicina. Es un trabajo, es un empleo que tiene su sueldo y recibe un adiestramiento para promover determinados medicamentos. Entonces se lo repiten a ustedes. ¿Y quiénes son los que van a escuchar más? Serán ustedes. Y como ustedes no escuchan, creen que toda esta maravilla es correcta. No, la Tamsulosina es útil para los cálculos que están en el tracto urinario inferior, que están los ureteres que están llegando a la inserción en la vejiga. Ahí ayuda a que el cálculo permita relajarse la fibra muscular del ureter, que es musculatura lisa, y el cálculo llegue a vejiga y pueda ser expulsado. Pero cálculos grandes, lo que el paciente hace es enriquecer al laboratorio, que lo que quiere es dinero. Entonces, eso estamos hablando de los cálculos del ureter inferior. Los cálculos aquí en ureter superior puede usarse ureteroscopía, nefrolitotomía percutánea, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, de acuerdo a lo que se disponga en un centro de tratamiento para la litiasis, dependiendo de la experticia que tengan los especialistas que estén en ese centro. Entonces, usted no puede generalizar los esquemas de tratamiento. No puede usted decir que a todos le va a hacer nefrolitotomía percutánea. No todos los pacientes. Ahora ya todo el mundo sabe, un buen grupo sabe ureteroscopía. Entonces,
Todos quieren que ese aparatito que está aquí dibujado entre en la vía urinaria y se extraiga el cálculo. No siempre es factible, doctores. El cálculo a veces está enclavado en mala posición. ¿Sabían ustedes que también hay complicaciones? No todo es color de rosa, no todo es una feliz Navidad. No, doctores, hay complicaciones. Hay indicaciones selectivas para cada caso, para cada paciente. Entonces, lo que debemos recordar es que los cálculos deben ser extraídos, deben ser eliminados para que no provoquen complicaciones que van a lesionar el riñón. Nosotros no nos preocupamos de los cálculos. Nosotros podemos, si está obstruido, le decimos hay hidronefrosis, hay que sacarlo pronto. Le decimos, a ver, colóquese un catéter hasta que se pueda hacer un procedimiento. Otro dice, no, yo quiero que me hagan tal cosa. No acepta. Están buscando quién se los haga. Ahora hay otro problema. En el medio se lo busca los procedimientos no invasivos que si no los puede realizarse en el ministerio se han derivado a otros centros. Pero doctores, hasta que le toque, hasta que sea llamado, el cálculo no va a decir, bueno, voy a esperar que me fragmente y ya no voy a crecer. No, doctor. Las obstrucciones renales van a complicar la vida al paciente. Y como ya les dije, muchas veces los pacientes no quieren operarse, no quieren hacerse nada, se pierden años y cuando llegan, vengo para que, es que tengo hace años una piedra en tal sitio, se lo evalúa y el riñón no vale. Y sí saben también, doctores, que algunos no retornan porque usted tiene que operarse, hay que sacar el riñón, como la señora que he mencionado, tiene un médico. Ya le dijimos, señora, su riñón no vale. Usted tiene que conversar bien con su familiar y usted tiene que extraerse el riñón. ¿Y sabe cuál es el otro problema? La señora en mención es diabética. Lógicamente que él ha aprendido a manejar, pero ella tiene un factor de riesgo y ya tiene 66 años. Entonces ya puede hacer una infección en ese riñón obstruido que tiene una función del 22%. Ese riñón debe ser extraído ahora porque ella es una mujer adulta y está en buenas condiciones para una operación. Supongamos que dice no, pase el tiempo, siga dañando, ya tendrá 67 años, 70 años y podrá tener una infección. Y entonces ahí ya aceptará que la familia que le saquen el riñón. Ahí nosotros decimos, firme aquí un papel porque se puede morir o puede presentar una sepsis urinaria porque es diabética, mal evaluada, ya dejó de ser, ya no respeta su dieta, o puede que se esté corrigiendo la diabetes. Usted sabe que con la edad adulta a veces el paciente que era diabético ya deja de ser diabético. Ya puede comer cosas dulces, ya puede comer más calorías. Bueno, eso tiene que haber escuchado en medicina interna o en clínica. Entonces, los cálculos tienen que de una manera u otra salir del paciente. Y siempre el norte de usted es que ese paciente conserve su riñón funcionando bien y no por temor a una cirugía atrasar este procedimiento de la extracción o eliminación de la piedra, porque, doctores, a largo plazo los riñones van a fracasar por la obstrucción, por las infecciones, y el paciente se va a quedar sin riñón. Eso es lo que quería decirles sobre la litiasis del riñón, del ureter, su manejo, para que tengan una idea global como médicos generales que ustedes son para los pacientes que les van a consultar con un cálculo en alguna parte del tracto urinario. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma para concederles la palabra. Si no preguntan nada, yo les voy a decir que hemos estado en muchas sesiones de Zoom y hemos operado y que hacemos una revisión.
Déjame ver. Igual creo que no has descansado. Uy, hay dos preguntas. ¿Qué dice aquí? Y, por favor, Ingrid Salavarría Aguirre. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ingrid. En la formación de los litos colariformes, ¿cuáles de las bacterias están más implicadas en este? Escherichia coli. Escherichia coli, Proteus, ellas son las que están siempre más presentes. Usted sabe que en todas las exposiciones, todas las exposiciones que he hecho y que ustedes han tenido la paciencia de escuchar, sale o se menciona la Escherichia coli. Nosotros, hace como 10 días se hizo una operación. Se hizo una nefrectomía laparoscópica y la paciente había llegado con fiebre y había tenido un cálculo y ese cálculo había hecho un daño renal y había zonas, había como pielonefrosis, ¿sí? Había pus en el riñón por las imágenes que reportaba la ecografía y la tomografía. Y había alteración en el parénquima, en el cáliz superior. Entonces, como ella llegó así, se le estabilizó y se le hizo la cirugía laparoscópica. Se extrajo el cálculo, se extrajo la piedra que estaba, el riñón, perdón, que estaba bien adherido. Fue un poco laboriosa la cirugía laparoscópica. En este caso se hace la ligadura de los vasos, ureter, y se hace con mano asistida, es decir, vamos a abrir la cavidad y vamos a extraer el órgano en un fundado, ¿verdad? Se coloca un guante, se lo pone ahí durante el procedimiento laparoscópico y nosotros hacemos muchas veces lumboscopía, es decir, entramos en la región lumbar, se va a insuflar y se va a desplazar el peritoneo porque el paciente está colocado de cúbito lateral, de respectivo el riñón derecho o izquierdo. Bueno, en conclusión, se extrajo el riñón. Como yo personalmente, tengo que decirlo, yo soy muy amigo de mis patólogos, los patólogos, entonces estaba pendiente y no fui a ver la macroscopía, es decir, no fui a ver el corte del riñón, pero por otra razón fui a preguntar de un caso y pregunté a los doctores, a las doctoras patólogas, ¿cómo va este paciente? Que hicimos tal cosa, se hizo en el área. Ah, mira, doctor, ya aquí está el informe. Y cuál sorpresa, la paciente tiene un tumor de vía, tiene un tumor de pelvis renal y lógicamente había infección, había el cálculo. Entonces, en este paciente se comprueba una de las teorías, no teorías, sino se comprueba una de las, sí, teorías de que la obstrucción, la infección por Escherichia coli predispone o hace que ocurran cambios en el epitelio urinario. Y en este caso, la paciente tiene un tumor de pelvis, de cáliz superior. En la macro está y en la microscopía está reportado. Y honestamente, cuando la habían revisado, eso fue unos días, había revisado unos días antes que yo retorne a laborar en el 1 o 2 de julio. Entonces, en ningún momento se pensó, doctores, que había un tumor de pelvis, de cáliz. Y ahí está en la macro y ahí está en el reporte de anatomía patológica, la Escherichia coli. Eso ahora en el mundo, el primer mundo, en los centros de investigación, como ustedes les he dicho y lo voy a continuar diciendo, esta bacteria es la que provoca mucho dolor de cabeza, mucho daño en el tracto urinario del ser humano. Eso es lo que más frecuentemente se encuentra, doctores, esta bacteria. La patología está aquí, ¿no? Tú me la guardaste, ya.
Por favor, Roxana Zambrano Vargas. Eso ni sabe. Doctor, buenas noches. Yo había leído que también se utilizaba una técnica que era la disolución quimiolítica de los cálculos. ¿Eso se usa aquí, en nuestro medio? No, nosotros no. Es que, doctora, si usted ha visto la foto de un cálculo coliforme, ¿qué sustancia la va a disolver? ¿Qué sustancia que entre y pase por entre a la sangre y ayude a disolver? Todavía no existe, doctora. Estamos hablando de esos cálculos grandes. Lo que sí existe en el medio, por ejemplo, un cálculo pequeño de 2, 3 milímetros, entonces usted es posible que use fármacos para cambiar, cambiar la absorción del calcio. Entonces, por ejemplo, se usa los citratos, se usa el magnesio, que eso ayuda, lógicamente que el cloruro de magnesio, estos medicamentos, hay un medicamento que se dice Uralid, el Urocid. Ese medicamento tiene que tomarlo todos los días, una pildorita, no un mes, pues, no dosis únicas, tiene que tomar un mes, un año, 2 años y controlando. Y muchas veces se ha conseguido que ese cálculo ya no crezca más y lentamente vaya disolviéndose. Pero estamos hablando de un cálculo que tiene 3, 4 milímetros, pero si tenemos una roca de 2, 3 centímetros, ¿cuándo se va a disolver? Imposible, doctora. Todavía no existe y no creo que habrá. Bueno, con el tiempo capaz ustedes lo van a leer y se van a informar por cultura médica que ya apareció algo así. Es difícil, doctor. Es difícil. También recuerden que hay muchos medicamentos para que ayudan a cambiar el pH urinario, pero eso sirve especialmente para la erradicación de determinadas bacterias. Por ejemplo, ahora en la actualidad, desde hace más de 10 años, 15 años, se probó el uso no el uso, sino la recomendación de que se use un fruto natural que se llama el cranberry. Otros usan los arándanos. Es para que al excretarse a través de la orina, la sustancia que tiene este fruto actúa a nivel del pH urinario y al llegar a la vejiga favorece a que no se presente las cistitis que son causadas por bacterianas. Y está comprobado, doctores, el beneficio de este fruto que ahora en la actualidad se vende en forma de jugos, cápsulas, píldoras. Por ejemplo, el país vecino nuestro, Colombia, hace como 15, no, 12 años, ya lo producen. Trajeron las plantitas de Norteamérica y las sembraron en Colombia y ahora hay una industria farmacológica que elabora el cranberry, se llama, cranberry. Y fabuloso, actúa, los jugos los venden en los supermercados, porque eso ayuda a la acidificación de la orina para los pacientes o las pacientes que han tenido cistitis a repetición, especialmente provocada por la Escherichia coli. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, Brigitte Beltrán. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que exista la eliminación de los cálculos que son de 1 centímetro? Puede tomarse 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y si es mayor de ese tiempo? Espera, si tiene 1 centímetro y no migra, usted tiene que ya ir diciéndole que no va a eliminarlo. Pero lo más importante que usted tiene que, al manejar ese paciente, es que qué está causando en el riñón. Por eso yo le dije a usted que la evaluación básica es una placa radiográfica y una ecografía. Si viene un paciente con un cálculo y la ecografía le reporta que no hay dilatación de la urinaria en el lado afectado, significa que el riñón no está padeciendo, no sufre.
todavía permite la salida de la orina en forma casi normal. Entonces ese paciente usted lo puede manejar con un poco de calma, de paciencia, que se mantenga sin dolor y lo controla. Pero si viene un paciente con un cálculo que puede ser hasta más pequeño y está causando una obstrucción, que tiene dolores intratables, usted no puede esperar. Usted tiene que desobstruir ese riñón de una manera u otra, porque, repito, a nosotros no nos preocupa la piedra. Hace muchos años, cuando no había tanta alternativa, nosotros decíamos, tenemos que extraerte la piedra. Y hacemos una pequeña incisión y adiós cálculo. Y todavía hay muchísimos pacientes que viven después de que lo hemos operado y se han salvado sus riñones. Pero ahora hay una tendencia, no, mínimamente invasivo, no me toquen, no me corten. Y el cálculo que está obstruyendo el riñón se va, al principio se defiende, doctores, pero después ya él se entrega, se abandona, ya no produzco orina, ahí me quedo, porque está el otro. Entonces, en nuestro medio también ese es un concepto equivocado. Pero yo no siento nada, yo estoy orinando. Recordemos que tenemos 2 riñones, pues. Entonces, el riñón afectado comienza a trabajar más y el paciente orina la misma cantidad, no tiene nada, y como ya se automedica cuando siente algo, viva la fiesta, tranquilo, no pasa nada. Le digo, doctores, porque esta es mi poca experiencia que tengo en nuestro centro hospitalario, porque yo todavía soy médico tratante de la consulta externa, que voy un día. Entonces, esto es la consulta. Mínimo tenemos un paciente con litiasis todos los días, martes que yo doy consulta. Multiplique todos los martes que damos consulta, cuántas litiasis han consultado. En mi caso, de mi consulta al año. Y así los otros colegas que también trabajan los otros días. Entonces, lo importante, doctor, es que el riñón no se enferme, que el riñón no se obstruye y peor, que el riñón se dañe a tal extremo que tengamos que a un momento sacarlo. El riñón, como yo le dije a ustedes, si no les se los digo, el riñón no tiene precio, doctor. El riñón tiene que conservarse, tiene que cumplir su función como la cumple maravillosamente toda la vida. Entonces, perdón, si hay una obstrucción, liberémoslo, protegemos a ese riñón y no dejemos que la comunidad se confunda y no se trate adecuadamente la litiasis. Por favor, Nicole Dueña. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿qué opina sobre el uso de un fármaco denominado Robatinex? Robatinex. A ver, el Robatinex también es útil cuando el paciente se le detecta pequeña. Usted tiene que haber escuchado, o siguen a haber escuchado, que le dice, a ver, en nuestro medio, cuando nos hacemos una ecografía, cierto grupo de médicos que hacen imágenes nos ponen en el informe arenillas. Todos tenemos arenillas. Y entonces cuando uno le sale arenilla, uno va y se investiga. Peor si yo soy especialista y me hago una tomografía, no tengo ni una piedra. Pero entonces, si algún paciente de verdad tiene arenillas, y si son cálculos de 2, 3 milímetros, ahí puede usar el producto que usted me está mencionando. Ese es un producto con esencia de vegetales, productos naturales, que ayuda a la disolución de ese pequeño cálculo, pero ayuda a la disolución de ese cálculo pequeño para que no sigan aumentando. Pero la ingesta, es decir, la toma, no es de 1 mes, 2 meses, no, tiene que tomar 6 meses, 1 año. Y entonces ahí es posible que el cálculo desaparezca o migre y lo expulse. Pero, ¿por qué le va a dar usted Robatinex con un cólico? Le detecta un cálculo de 1,5 centímetros que está enclavado en la pelvis o ha bajado hasta el ureter medio. ¿Usted cree que ese medicamento le va a ayudar a disolver? Por favor, no, doctora. Ese cálculo tiene que usted de alguna manera liberar el ureter para que no sufra el riñón y sugerirle la técnica que sea accesible a la persona que tiene esa litiasis, si tiene un seguro, si puede ser atendido por medio del Estado y para solucionar.
A veces a nivel del Estado se comete un error, se lo digo a ustedes y se lo he dicho a los médicos también. Supongamos viene un paciente con una obstrucción y el paciente ya viene con la idea, hágame la operación con el láser, y ellos dicen, nosotros no tenemos láser. Como el paciente no presiona o los médicos tienen mucho trabajo, que van a estar perdiendo el tiempo con esta persona que quiere ese procedimiento y no tienen los insumos. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un informe para que lo transfieran a otro centro. Pero esa transferencia demorará mucho tiempo. Por ejemplo, ahora nuestro hospital tenía una larga lista de 140 pacientes transferidos para hacer el 80% de litiasis, tratamiento de litiasis, desde el año pasado. Ya vamos el 7º mes y nosotros todavía no hay una apertura. Entonces, esos pacientes están esperando que nosotros le hagamos el maravilloso método no invasivo. ¿Cómo estarán los riñones? ¿Qué estará pasando? Lo vamos a descubrir cuando comiencen a llegar, cuando se los llame. Pero entonces, ¿qué pudo haber hecho el médico que lo remitió? Opérenlo, doctores, sáquenle la piedra por cirugía abierta y se soluciona el problema y le salva el riñón a futuro. Pero no, como dice, no, yo no quiero corte. Bueno, entonces, cuando le toque sacarse el riñón, él también dirá sí o no, o cuando se le complique su salud y su vida, ahí dirá, ay, ¿por qué no me operé? Ya es un poco tarde. Es un poco complejo toda esta situación, pero es lo que vivimos nosotros desde hace mucho tiempo y en la actualidad con los pacientes con cálculos. A veces, doctores, la solución es cirugía abierta para garantizar que ese riñón no se agrave y se puede recuperar un poquito. Pero recuérdelo, que a partir del 10º día, que un riñón se obstruye, y si no se soluciona, a partir del 10º día de esa obstrucción, van a empezar cambios milimétricos en ese parénquima. Lo que refiero está documentado y comprobado en personas que han hecho un seguimiento en grandes centros. Y por eso es la presión para extraer el cálculo. Ya se queda lesionado, ya no va a trabajar el 100%, terminará el 70%, o como la dama en mención, que no quiere operarse y tiene 22%, y es diabética y de 66 años. Entonces, ella decide, su vida, su familia decide, pero si alguna vez aparece, puede, Dios no quiera que aparezca complicada, porque ya el riñón se le dañó porque sabía que el cálculo está desde hace 8 años en el riñón, pero no quiere operarse, que le da miedo. Bueno, entonces son una serie de factores que se juegan en el entorno de un paciente litiásico. Gracias, doctor. Ok. Bueno, por ahora vamos a dejar la sesión ahí. Yo sé que ustedes están interesados en ver las respuestas de la evaluación, pero hoy hemos estado en mucha actividad de Zoom y quirúrgica y algo que vamos a dejar mejor para mañana. Mañana sin falta revisamos la hoja. Hoy día vamos a dar por terminar la sesión. Bueno, buenas noches. Mañana conversamos. Ok, descansen. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.